Hay un refrán popular que dice: no te fíes ni de tu sombra. No sé si todos los que estamos aquí lo conocemos, pero aquí en España es bastante popular. No te fíes ni de tu sombra. Esto significa que no debemos fiarnos de nadie, el significado de este refrán. Y aunque creo que es una afirmación un poco extremista, sin embargo, lleva algo de razón. Los seres humanos, dado que somos pecadores, somos por tanto falibles, es decir, podemos fallar. De modo que si en algún momento nos fiamos de alguien, debemos ser cautelosos y prudentes. Pero hay alguien en quien podemos fiarnos, de quien podemos fiarnos plenamente, sin reservas, sin temor de que algún día pueda fallarnos. Ese alguien es Dios. Por eso las Santas Escrituras afirman con total rotundidad: fíate de Jehová, fíate del Señor. Este es el tema que vamos a considerar. Pero vamos a ver en primer lugar el significado de la palabra fiar. ¿Qué significa fiar? Bueno, según el diccionario español, tiene varias acepciones, pero la que nos interesa para el tema que estamos considerando es la que dice que fiar significa sencillamente confiar en alguien. Así que fiarse de alguien significa poner nuestra confianza en esa persona. Por ejemplo, cuando digo yo me fío de mi mujer, quiero decir que confío plenamente en ella. Cuando decimos que alguien es de fiar, queremos decir que esa persona es confiable. Significa que por sus cualidades, su buen ejemplo, su conducta, su piedad, dicha persona es digna de confianza. Es de fiar. Pues bien, de este modo podemos afirmar que podemos y debemos confiar plenamente en Dios, plenamente en el Señor. Él es de fiar. De hecho, es el único en quien podemos confiar total y absolutamente. Dios no va a fallar. Los hombres y las mujeres tristemente fallamos. Pero Dios no. De Dios podemos fiarnos y debemos fiarnos plenamente. Bueno, pero alguien podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué podemos fiarnos de Dios? Porque lo dijo el pastor. No, es lo que vamos a considerar a continuación. En segundo lugar, veremos por qué podemos y debemos fiarnos de Dios. Una respuesta corta a esta pregunta es la siguiente: podemos y debemos fiarnos de Dios, confiar en Él, porque el Señor nunca peca y Él es perfecto en todos sus atributos. Sin embargo, me gustaría destacar algunos de sus atributos que de forma especial nos garantizan la fiabilidad de Dios. Podemos confiar en Jehová, primero, porque Él es verdadero. Él es verdadero. Y cuando digo verdadero no me refiero a la verdad de la existencia de Dios. Hay muchos textos que nos muestran que el Señor es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el único Dios que existe. Él es real y Él es el único Dios, no hay otro Dios. Los hombres dicen que hay otros dioses, pero todos ellos son falsos. Solo Jehová es el verdadero Dios. En esta ocasión, cuando digo que Él es verdadero, me estoy refiriendo a que el Señor es veraz, que siempre dice la verdad, que siempre actúa conforme a su verdad revelada en las Escrituras. Dios no miente, no se contradice a sí mismo, no dice una cosa y actúa de otra manera. No, jamás. Fijaos que dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es Dios de verdad.
Si dice algo, podemos estar plenamente seguros de que eso es verdad, de que Él lo cumplirá. Si el Señor nos revela algo en su palabra, eso es verdad, eso se va a cumplir. El mundo podrá decir otra cosa. Los políticos o los científicos o quien sea podrá decir otras cosas. Otras cosas distintas a lo que el Señor está diciendo. Pero ¿a quién creemos? A Dios. Dios de verdad. Por ejemplo, el Señor nos dice en su palabra cuál es la condición del hombre, que está completamente corrompido, caído. Entonces, eso es verdad. Podemos fiarnos de lo que nos dice Dios. No nos fiemos del mundo, de sus falsas ideas y filosofías. Este mundo nos dice que el hombre es bueno por naturaleza y eso no es verdad. Lo que Dios dice es la verdad, porque Él es veraz y por eso Él es confiable. Podemos fiarnos del Señor. Otro ejemplo. La Escritura nos revela que solo en Cristo hay salvación para el ser humano. Sin embargo, este mundo caído nos dice que eso es una locura. O nos dice que también puede haber salvación en otros mesías, supuestos mesías, que son falsos, claro. Bueno, ¿a quién vamos a creer? ¿De quién nos vamos a fiar? Déjame decirte con total seguridad, fíate de Jehová, fíate del Dios de la Biblia, fíate del Señor. Hay un pasaje en Juan capítulo 3 que resume todo esto muy bien. Versículos 31 al 33. Juan 3, 31 al 33. Dice ahí, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. El que viene de arriba es Jesucristo, el Dios encarnado. Él da testimonio de que Dios es veraz, que siempre dice la verdad, que todo lo que el Señor ha revelado es verdad y que así lo cumplirá. Pero fijaos que sigue diciendo justo después. Versículos 34 al 36. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que pregunto, ¿vamos a creer al mundo cuando nos dice que no hay Dios, que no hay tal cosa como el pecado, que no hay tal cosa como la salvación, que Jesús fue un mero hombre? ¿Vamos a creer a aquellos que afirman que hay muchos dioses y que el hombre puede ser salvo de muchas y diferentes maneras? ¿O dicen, bueno, sí hay un Dios, pero ese Dios tiene diferentes nombres? Y todas las religiones apuntan al mismo Dios. ¿Vamos a creer lo que dicen esas personas? ¿O lo que dice claramente la palabra de Dios? ¿Vamos a confiar en el mundo? ¿O vamos a confiar en lo que el único Dios verdadero nos ha revelado en su santa palabra? Sí, hermanos, nosotros también tenemos que plantearnos esto. Porque sutilmente se nos va pegando el polvo del camino y el barro del camino. Y ese ataque, como veíamos el otro día, esa persecución y ese machaque continuo de la ideología pagana, mundana, y a veces esa ideología sutil, donde está disfrazada de cristianismo, donde parece muy buena, ¿no? Y ahí está el buenismo, parece algo bueno,
pero en realidad es malo, es antibíblico. Y si es antibíblico, es malo. Entonces es bueno, tenemos que recordar y estar firmes en esto. Debemos confiar solo en el Señor. Debemos confiar en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Confiemos en Dios, no nos dejemos engañar, no te dejes engañar. Solo en Cristo hay salvación por medio de la fe en Él. Pero solo en Cristo hay salvación. Fíate de Dios y no del mundo, ni de tu corazón engañoso. Fíate del Señor. Dice en Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero o veraz, como aparece en otras traducciones. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero también podemos y debemos fiarnos de Dios, en segundo lugar, porque Él es fiel. Él es fiel. La Biblia nos lo dice explícitamente, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto está íntimamente relacionado con su veracidad. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. Lo que Él ha prometido, ciertamente lo llevará a cabo. Si Él hace un pacto, lo cumple, lo guarda. El Señor es fiel. Es fiel a su pacto y por tanto es fiel a su pueblo. Pues dice en Isaías capítulo 49, versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a sus hijos. Dios los escogió desde antes de que existiera el universo. Y porque Él es fiel, entonces llevará a cabo la redención completa de sus escogidos. El Señor no nos fallará. Él nos guardará, queridos hermanos. Y esto debe traer gran consuelo y ánimo a nuestros corazones. Esto nos lleva a tener una firme seguridad de salvación y por tanto a estar gozosos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos fiamos de Dios. Dios ha dicho esto. Pues es verdad. Y no solo es verdad, sino que el Señor lo va a cumplir. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 7 al 9. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De nuevo, fiel es el Señor. Primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. El Señor escoge, el Señor llama, el Señor justifica, el Señor santifica, el Señor glorificará. Él hará. Nuestro Dios es verdadero o veraz y fiel. Por tanto, podemos confiar en Él, no solo para nuestra salvación, sino también para cualquier otra cosa en nuestra vida, hermanos. Pero ya veremos un poquito más adelante las implicaciones de confiar en Dios. En tercer lugar, podemos fiarnos de Jehová porque Él es bueno. Dice en el Salmo 34, versículo 8,
gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Es bueno el Señor. Y sigue diciendo, dichoso el hombre que confía en él. Podemos y debemos confiar en el Señor porque Él es bueno. Ahí tenemos otra razón. El Señor es bueno. Todo lo que Dios haga con nosotros, todo lo que Él traiga a nuestra vida, todo lo que Él nos dé o nos quite, todo lo que haya determinado para nosotros será lo mejor. Será lo que más le glorifique y será lo que más nos convenga a nuestras almas. Así que tenemos que confiar plenamente en el Señor. Yo sé que esto es difícil cuando uno pasa por pruebas y dificultades o enfermedades o tribulaciones o ataques. Es difícil porque somos débiles, somos pecadores. Es difícil pensar. El Señor quiere lo mejor para mí. Y tiene esto para mi santificación, para mi crecimiento espiritual. Hermano, es difícil, pero no imposible pensar tal cosa. Si andamos cerca del Señor, si andamos en comunión con Dios. El Señor traerá este consuelo a nuestros corazones. Todo lo que Dios trae para mi vida, me guste o no me guste, es para mi bien. Es lo mejor para mí, porque mi Dios es bueno. Es bueno el Señor. Dios no deja de ser bueno cuando nos pasan problemas, cuando nos vienen problemas o tribulaciones. O cuando estamos sufriendo mucho, entonces Dios es menos bueno. No es que sea malo. No, Dios no es malo. Pero menos bueno. No. El Señor nos guarde de tal pensamiento. Romanos 8:28, un texto muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno que sabemos el versículo, de memoria. Qué bien. Ahora hay que aplicarlo. Hay que ponerlo en práctica. Y todas las cosas, nos guste o no nos guste. Providencias aflictivas, ¿Sabemos este texto de memoria? Qué bueno, está genial. Señor, ayúdame. Ayúdame a aplicar esta palabra en mi corazón, en esta situación. Señor, trae esta convicción a mi mente, a mi corazón. Tú eres bueno. Y lo que has traído es para mi bien, aunque yo no lo entienda. Quizá humanamente no podemos darle una explicación. ¿Qué bueno hay en esto que me está pasando? O qué bueno hay en esto, en aquello que está pasando a la iglesia o a un familiar o a mí mismo. Pero Señor, tú dices en tu palabra, todas las cosas les ayudan, me ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, claro, a sus hijos. Y fijaos que cuando dice ahí todas las cosas, también incluye lo que aparece en los versículos 35 al 37, que es importante leer el contexto, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó y que nos ama, sigue trayendo tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera. Y sigue siendo bueno. Así que, mi querido hermano, aunque vengan pruebas, confía en el Señor, espera en Él. Dios es bueno y lo que te está enviando
es para tu bien. Dios te lo está trayendo precisamente porque te ama. Esto también está relacionado con el siguiente motivo por el que debemos confiar en el Señor, porque Él es misericordioso. Dice el Salmo 21, versículos 7 y 8, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido, alcanzará su mano a todos sus enemigos, su diestra alcanzará a los que te aborrecen. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. O aquí está diciendo explícitamente, ¿no? El Señor aflige. Pero dice, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente, es decir, sin propósito. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando el Señor traiga aflicción, problemas, enfermedades, tribulaciones a nuestra vida, tenemos que seguir confiando y fiándonos de Él. Nuestro Padre Celestial se compadecerá y tendrá misericordia de nosotros, hermanos. Quizá no cuando o en el tiempo que nosotros nos parecería o nos gustaría. El Señor tendrá misericordia de nosotros. Y es una misericordia también en ese tiempo donde el Señor ahí nos tiene, en esa prueba. Está moldeando nuestro carácter. Y nos está llevando, Él quiere llevarnos a crecer en paciencia, en humildad, en santidad, en contentamiento. Eso es una misericordia. También. El Señor es misericordioso. Por eso podemos fiarnos de Dios también, porque Él es misericordioso. Ahora, debemos entender cuáles son las implicaciones de confiar en Dios. Otro punto que vamos a considerar, implicaciones de confiar en Dios. En primer lugar, confiar en Dios implica no confiar en nuestra propia opinión. En el pasaje que leímos al principio, en Proverbios, dice, en el capítulo 3, versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Está bastante claro. No podemos poner nuestra confianza, no podemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo en nuestra propia sabiduría. No es 50-50, no es 50-50. Hasta donde yo pueda, yo me la apaño solo. Ya cuando yo vea que no tal, pues oro a Dios. No. Si pretendemos hacer esto, al final lo que acabaremos haciendo es confiar única y exclusivamente en nosotros mismos y desecharemos el consejo divino. Proverbios 28, versículos 25 y 26 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Pero qué sabiduría es esta? Ha dicho antes, el que confía en Jehová. Esa es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. En resumen, en pocas palabras, confiar en el Señor, fiarnos de Dios, hacerle caso a Dios, obedecer su palabra, esa es la verdadera sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. De modo que confiar en Dios implica no confiar en nuestra propia opinión, pero también confiar en Dios implica confiar en su santa palabra y ponerla en práctica. Fiarnos de Dios implica fiarnos de lo que Él nos dice en su palabra. Esto significa que confiamos que todo lo que el Señor nos ha revelado en las Santas Escrituras, toda su voluntad revelada, es verdad. Insisto en esto, todo, toda su palabra. No parte, no la mayoría, no, toda su palabra. Podemos confiar plenamente en ella.
Dice en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que, por un lado, debemos confiar en sus mandamientos. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Como Dios es fiel, por tanto sus testimonios, sus mandamientos son fieles, de modo que podemos confiar en ellos. Debemos confiar que todo aquello que el Señor nos manda es bueno, es lo mejor, es lo que funciona realmente. Y os voy a poner un pequeño ejemplo. Dice la Escritura, en Proverbios 23, versículos 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y más adelante, el capítulo 29, versículo 15 de Proverbios, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo sé que esta es la palabra de Dios. Sabemos, lo decimos, esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios, ciertamente. Sin embargo, a mí, como padre, hablo por mí, a mí a veces me ha pasado esto. Me ha venido a la mente el siguiente pensamiento. ¿Cómo es que le voy a hacer un bien a mi hijo si le castigo con vara y le reprendo? ¿Cómo es posible que lo mejor para mi hijo sea no darle siempre lo que él quiere, aunque lo que me esté pidiendo sea algo bueno? Si yo le castigo, le reprendo, ¿no será contraproducente? Es decir, ¿no será algo peor para mi hijo? ¿No hará que se enfade, que se rebele, que me odie, etcétera, etcétera? Pudiera venir este pensamiento a nuestras mentes. Hermanos, en esos momentos yo tengo que responder a estas preguntas diciendo que mi confianza está en el Señor, que yo confío en su palabra, en sus mandamientos, que lo que Dios me ordena que haga con mis hijos es lo mejor para ellos. Sí, puede que mis hijos reaccionen de mala manera en un principio, pero el castigo les enseña la gravedad y maldad del pecado y los librará del Seol, los librará de seguir el camino de la muerte. Hermanos que estamos criando hijos, tenemos que perseverar en manifestarles mucho amor y cariño. Amor, cariño, afecto. Pero también debemos perseverar en disciplinarlos, corregirlos y castigarlos como el Señor nos ordena en su palabra. Tenemos que confiar que tarde o temprano veremos el fruto de nuestro trabajo. Hay que confiar en los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice el mundo? No como tú castigues a tu hijo, como tú lo reprendas y como lo castigues con vara, se va a traumatizar. Se van a traumatizar. Van a ser antisociales. O se van a volver agresivos. No, pues claro, si los padres le castigan con vara, ¿no? Entendéis lo de la vara, ¿no? Bueno, yo creo que por la gracia de Dios, la misericordia del Señor, mis hijos ni son antisociales, ni son agresivos. Tenemos que fiarnos de Dios, no del mundo. Tenemos que fiarnos de la palabra de Dios, no de los pensamientos que puedan venirnos de nuestro propio corazón engañoso. Tenemos que fiarnos de los mandamientos de Dios. Y esto es aplicable a todos los mandamientos divinos. Tenemos que confiar en ellos y cumplirlos. A veces nos puede parecer que el mejor camino a seguir es el que yo me imagino, pero eso no es así. El mejor camino es siempre el que nos marca el Señor en su palabra. Luego entonces,
Confiar en la palabra de Dios significa, por un lado, confiar en sus mandamientos, pero por otro lado significa también que debemos confiar en sus promesas. Las promesas que Dios nos ha revelado en las Santas Escrituras son fieles y verdaderas. Todas ellas se cumplirán, seguro, tanto las promesas incondicionales como las condicionales. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas relacionadas con el Mesías se cumplieron y todas aquellas relacionadas con su segunda venida, el juicio final y la resurrección también se cumplirán. Estas son promesas incondicionales, no dependen de ninguna condición para que se lleven a cabo. Pero es que las promesas condicionales también se van a cumplir. Todas. Porque en dichas promesas Dios promete una cosa si obedecemos sus condiciones, pero también promete otra cosa si no obedecemos esas condiciones. Y ya veíamos lo que predicó el pastor García. Dios jura, Dios promete y Dios jura que entrarán en su reposo los creyentes, pero también promete y jura que los impíos, los rebeldes, no entrarán en su reposo. Podemos confiar en las promesas de Dios. Y esto debe traer temor a aquellos que permanecen en rebeldía contra Dios a día de hoy. Debe traer temor a sus corazones. Que Dios es fiel. Y Dios cumple todo. Y si Él ha dicho que los incrédulos, los rebeldes, los cobardes, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios, pues es que no lo van a heredar. No seas tú uno de esos. Ve a Cristo inmediatamente humillado, arrepentido. Bueno, sí, pastor, ya cuando yo llegue a mi casa, estamos aquí disfrutando en los llévenes, la conferencia. Está tranquilos, ¿no? Ya yo meditaré. Cuando llegue a mi casa, ¿no? Ya me pararé yo a pensar. Voy a volver a escuchar los sermones. Ya consideraré. Si tú no sabes si vas a llegar a tu casa hoy, ni tú ni yo. A nosotros nos esperan 5 horas de viaje, como si fueran 5 minutos. No sabes si vas a llegar a tu casa. Tú tienes que humillarte ya delante del Señor, confesar tus pecados, confiar, confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como el que pagó el castigo que tú mereces por tus pecados. Pero ahora, ya. Hoy, pastor, después de comer, vamos a comer tranquilo. No. Esto es algo urgente. Porque Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. Que es la promesa de salvación. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Y todo aquel que va verdaderamente compungido, arrepentido, con fe verdadera en el Señor Jesucristo, si el Señor murió por mí, para sufrir ese castigo que yo merezco por mis pecados, porque soy un pecador. Todo aquel que va con verdadera fe a Cristo
el Señor lo salva. Y además lo salva inmediatamente. No es que lo pone en cuarentena y ya lo salvará dentro de 2 o 3 meses. Si hay una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento. Por último, vamos a ver el resultado de fiarnos de Dios. En primer lugar, seremos guiados por el camino recto. El Señor nos llevará a hacer lo justo, lo recto, lo que le agrada. Y así entonces podremos glorificarle. Dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si confiamos plenamente en el Señor, Él nos guiará, nos dará sabiduría para tomar las decisiones que más le glorifiquen. Nos guiará para hacer lo que le agrada, lo que es más justo, más recto, más sabio. ¿No te ha pasado a veces que te has visto en una encrucijada? ¿Que has estado en una situación delicada y te has preguntado, ¿y qué hago ahora? A mí me ha pasado. ¿Qué hago ahora? Bueno, primero confía en Dios. No vayas a poner tu confianza en otras cosas o en tus propias fuerzas y sabiduría. No, pon tu confianza en el Señor. Dice en el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda tu camino, por dónde tú debes ir, qué debes hacer. Encomienda tu camino al Señor y confía en Él, y Él hará. El Señor obrará, Él te guiará por el camino recto. Busca la guía de Dios en su palabra, busca el consejo de tus pastores y el Señor te guiará por el camino recto y Él enderezará tus veredas. Claro, hay que tener humildad para esto. No confiar en nosotros mismos, es confiar en el Señor, buscar en su palabra, buscar el consejo de los pastores. Y si el consejo de los pastores es contrario a lo que yo me había maquinado, que yo tenía previsto en mi mente, pues tener la humildad de decir, oye, espérate, ¿qué es lo bíblico? ¿Qué es lo que el Señor... No, mira, el pastor me viene con la Escritura. No es lo que yo tenía pensado, no es lo que yo me imaginaba. Voy a seguir el consejo pastoral, el consejo bíblico. Y así el Señor nos guiará. Segundo resultado de confiar en Dios. Seremos bendecidos por el Señor. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice en el versículo 8 de Proverbios 3, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Pero ¿quiénes? Los que confían en Jehová. Los que confían en Dios, los que se fían del Señor verdaderamente, con todo lo que esto implica. Con las implicaciones que hemos considerado antes, ¿no? Salmo versículo 3 del capítulo 37. Salmos 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es feliz, es dichoso. El que confía verdaderamente en el Señor y en su palabra. Ciertamente veremos la bendición del Señor en nuestras vidas si confiamos plenamente en Él. En tercer lugar, seremos ayudados y protegidos por Dios. Salmo 115, versículos 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Ayuda y protección. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y todos sabemos lo que es un escudo, ¿verdad?
Los soldados lo usaban antiguamente para protegerse de los ataques del enemigo. Pero por eso, en estos versículos se usa la figura del escudo para indicarnos que Dios es quien nos protege. Él es nuestra ayuda y nuestra protección. De igual modo que un soldado, del mismo modo que un soldado confiaba en su escudo, que le iba a proteger de los ataques del enemigo, así nosotros debemos, o somos exhortados, a confiar en el Señor y debemos confiar en Él, fiarnos de Él, confiar en el Señor para recibir la ayuda y la protección que necesitamos en nuestra ayuda, en nuestra lucha diaria. Hermanos, no vayamos al campo de batalla confiando en que llevo muchos años en la fe, yo ya sé mucho de la Biblia, soy miembro de una iglesia, si soy pastor, aquí ya no va a haber problemas. O tengo algún ministerio en la iglesia, ¿no? O soy diácono, predico en la iglesia. Como predico en la iglesia, pues, es poco probable que me pase algo. Cuidado. Nuestra ayuda y nuestra protección viene del Señor. Y tenemos que clamar al Señor, todos, cada día. Pastores y no pastores. Señor, guárdame del mal. Guárdame de embarrar tu nombre. Guárdame de ser arrastrado por la tentación o el pecado. Protégeme para tu gloria, para el buen testimonio de la verdad. Tenemos entonces que poner nuestra confianza en Dios. Él guardará nuestras almas, Él nos preservará en sus caminos, Él nos ayudará para poder vencer y nos ayudará para que podamos agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Y es gracias a Él que recibimos toda esa ayuda y protección de parte de Dios. Segunda a los Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y esto es importante, clamar al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en los méritos de Cristo. Esto no es meramente decir las palabras, ¿no? En el nombre de Jesús, en la oración. No es meramente eso. Que haya una verdadera confianza en el corazón, en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda a los Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Vemos aquí esta confianza del apóstol. Ya para terminar, para concluir, todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito hasta el más mayor, todos los que estamos aquí, debemos preguntarnos, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Confío solo en Jesucristo para la salvación de mi alma? ¿O estoy confiando en mis propios méritos? ¿O estoy confiando en mi conocimiento, experiencia? ¿O estoy confiando en que mis padres son creyentes? Tienes que creer, confiar solo en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Solo en Cristo. Esto es fácil de entender, ¿no? Yo veo a niños que me están mirando y se les ve atento a estos niños. Y no es difícil de entender. Pienso. Creer, confiar, como tú confías, papá y mamá, ¿no? Que te va a cuidar, proteger, etc. Confía en el Señor como tu Salvador. El único que puede salvarte.
Y nosotros, hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? Sí, nosotros decimos que confiamos verdaderamente en Cristo para nuestra salvación, pero ¿y en tu día a día? ¿Para hacer tu trabajo? ¿Para cumplir con tus responsabilidades? ¿Para servir al Señor en tu día a día? ¿Para amar a Dios y hacer su voluntad? ¿Para amar a tu prójimo? ¿Para luchar contra tu pecado y las tentaciones? ¿Para crecer en piedad y en santidad? Etcétera, etcétera. Mi querido hermano, ¿pones tu confianza en el Señor o en tus fuerzas, capacidades, inteligencia, experiencia, etcétera, etcétera? ¿Dónde pones tu confianza? Tenemos que guardarnos porque me temo que a veces, sin darnos cuenta, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y nos olvidamos un poquito de Dios. Y no nos podemos olvidar del Señor ni un poquito. Fiémonos de Jehová de todo corazón, hermanos.